Escucha esto bien, porque lo que está pasando en Roma en este momento no es un simple escándalo diplomático, no es una noticia de relleno que los grandes medios americanos van a cubrir en profundidad. Esto es una señal real y profunda de que el mundo que conocíamos, ese mundo donde ciertas agencias de inteligencia operaban con total impunidad en suelo europeo, ese mundo está terminando. Italia, Roma, la cuna misma de la civilización occidental, acaba de hacer algo que nadie esperaba, algo que sacude los cimientos del orden internacional, tal como lo hemos conocido desde la Segunda Guerra Mundial. Según múltiples reportes de medios italianos de primer nivel como el Corriere della Sera y Yedioth Ahronot de Israel, agentes del Mossad, la agencia de inteligencia exterior israelí, quedaron atrapados en una trampa que ellos mismos no vieron venir, enredados en un escándalo de espionaje en suelo italiano que involucra hackeos masivos, chantaje político, la mafia, los servidores del Ministerio del Interior de Italia y datos robados de la mismísima primera ministra Giorgia Meloni. 200 agentes reportadamente en territorio italiano, y Roma decidió que ya era suficiente, que esto no les pase por alto. Este momento importa. Permítanme llevarlos al centro de todo esto, porque para entender lo que Italia acaba de hacer, primero tienen que entender cómo llegamos aquí. El escándalo gira en torno a una empresa privada de inteligencia con sede en Milán llamada Equalize. Esta no era cualquier empresa. Estaba dirigida por un exalto funcionario de la policía italiana y su plantilla incluía a ex y actuales miembros de los servicios de seguridad del Estado. No estamos hablando de un grupo de hackers amateurs operando desde un sótano. Estamos hablando de una red sofisticada con acceso directo a bases de datos gubernamentales, capaz de penetrar los servidores del Ministerio del Interior italiano, capaz de construir expedientes masivos sobre prácticamente cualquier figura pública del país. Desde 2019 hasta 2024, esta empresa estuvo extrayendo información de los sistemas más protegidos del Estado italiano, y todo eso fue documentado por investigadores italianos que, silenciosamente, llevaban años armando el caso. Uno de los principales detenidos, un experto en informática llamado Nunzio Samuele Calamucci, tenía en su poder 15 terabytes de datos que equivalen aproximadamente a 800,000 carpetas con información clasificada. 800,000. Y él mismo fue grabado en escuchas telefónicas discutiendo posibles negocios con distintos compradores. Entre los objetivos de las operaciones de Equalize se encontraban el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, el presidente del Senado, Ignacio La Russa, el líder político Matteo Renzi y personas tan dispares como un cantante pop italiano y el campeón olímpico de los 100 metros, Marcel Jacobs. Esto no era espionaje focalizado, era una red de extorsión industrial a escala estatal. Pero aquí es donde entra el elemento que convierte este escándalo en algo de proporciones verdaderamente globales. El 8 de febrero de 2023, dos individuos no identificados que se presentaron como agentes de inteligencia israelíes visitaron las oficinas de Equalize en Milán. Los carabinieri, que ya tenían la empresa bajo vigilancia, los fotografiaron. La visita fue coordinada por un alto funcionario de la policía italiana que trabajaba para los servicios de inteligencia del país. Según los documentos policiales citados por los medios italianos, los agentes israelíes querían comprar información sobre el grupo paramilitar Wagner de Rusia, incluyendo sus fuentes de financiamiento y sus movimientos financieros en Europa. También solicitaron información sobre hackers rusos vinculados a las autoridades de Moscú, y en el intercambio ofrecieron pagar 1 millón de euros y dieron como contraprestación información clasificada sobre compras ilegales de gas iraní que podía interesar a la empresa estatal italiana Eni. Calamucci, según las escuchas, dijo que el grupo ya había recibido 40,000 euros del lado israelí y que un nuevo contrato de 1 millón de euros estaba sobre la mesa. Ahora pensemos en esto con calma, porque lo que acabo de describir no es simplemente una operación de inteligencia. Es una operación de inteligencia llevada a cabo en suelo de un aliado contra las instituciones de ese aliado, usando redes criminales privadas que mezclaban a la mafia italiana con exfuncionarios del Estado y con agentes extranjeros. Y la víctima no era un adversario, era Italia, un miembro fundador de la OTAN, un país que hasta hace muy poco se consideraba uno de los aliados más cercanos de Israel en Europa. Giorgia Meloni, la primera ministra cuya información personal fue robada en este esquema, calificó
calificó lo sucedido de inaceptable y una amenaza a la democracia. El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, exigió una investigación parlamentaria urgente, advirtiendo que los secretos de Estado podrían estar comprometidos y que lo que salió a la luz era apenas la punta del iceberg. Y ahora me detengo aquí porque quiero que sientan el peso de lo que significa eso último, la punta del iceberg. Eso lo dijo el ministro de Defensa de Italia, no un analista independiente, no un periodista de oposición. El hombre responsable de la seguridad nacional italiana dijo públicamente que lo que el mundo estaba viendo era solo una fracción de la verdadera magnitud del problema. Lo que eso implica es que hay una parte mucho más grande de esta historia que sigue bajo el agua, que los investigadores italianos conocen y que aún no ha llegado al dominio público. Y eso, en términos de geopolítica, es extraordinariamente significativo, porque veamos el contexto histórico más amplio que es esencial para entender por qué Roma reaccionó de la manera en que lo hizo. Hay un libro publicado en 2010 titulado Mossad Base Italia, escrito por un periodista de investigación italiano. En ese libro se documenta cómo la relación secreta entre Israel y la inteligencia italiana antecede incluso a la creación del Estado de Israel en 1948. Roma habría dado apoyo encubierto a milicias sionistas como la Hagana antes de que existiera Israel como Estado. Cada gobierno italiano desde la Segunda Guerra Mundial, según ese libro, habría cooperado secretamente con el Mossad, y los propios agentes de inteligencia israelíes habrían confirmado que los servicios italianos eran de los más amigables del mundo para sus operaciones. Era una relación que se daba por sentada, era un arreglo permanente, cómodo, conveniente para ambas partes. Pero algo cambió, y la pregunta que hay que hacerse no es qué cambió, sino cuándo cambió y por qué cambió ahora. La respuesta tiene múltiples capas. La primera capa es la del cambio moral en Europa. Lo que Israel ha hecho en Gaza desde octubre de 2023 generó un nivel de repulsión pública en los países europeos que los gobiernos ya no pueden ignorar completamente, por más que quieran mantener sus alianzas tradicionales. Las protestas masivas en Italia en solidaridad con Palestina, la presión de la opinión pública, crearon un contexto político en el que un gobierno italiano que pareciera cómplice activo de las operaciones del Mossad en su propio suelo enfrentaría consecuencias electorales y morales enormes. Meloni misma, aunque mantiene una postura generalmente pro-israelí, se vio obligada a reaccionar con dureza cuando supo que sus propios datos personales habían sido parte del botín de este esquema. La segunda capa es la del recalibrado de poder en Europa. Estamos viviendo un momento en que los países europeos, uno por uno, están reexaminando sus relaciones con las grandes potencias globales, no solo con Rusia, no solo con China, sino también con los Estados Unidos y con Israel. Esta reexaminación no es ideológica en su origen, es pragmática. Los países europeos están calculando cuánto les cuesta seguir siendo completamente sumisos a las prioridades de Washington y Tel Aviv versus cuánto ganan afirmando su propia soberanía y sus propios intereses nacionales. Italia, con su economía en dificultades, con su compleja relación con la inmigración del norte de África, con sus propias ambiciones energéticas en el Mediterráneo Sur, tiene razones muy concretas para querer establecer los límites de lo que permite en su propio territorio. La tercera capa, y esta es quizás la más importante para el análisis geopolítico, es la de las redes globales del Mossad y su crisis de reputación operacional, porque este escándalo en Italia no ocurrió en el vacío. Está sucediendo simultáneamente con una crisis global de la inteligencia israelí. Turquía, un país con el que Israel tuvo relaciones históricamente complejas, ha detenido, arrestado o procesado a decenas de individuos sospechosos de tener vínculos con el Mossad desde principios de 2025. 7 sospechosos fueron detenidos en enero, 6 fueron acusados en marzo, 2 fueron arrestados en abril. Ankara está profundamente preocupada porque el Mossad estaría reclutando operativos en suelo turco para atacar a nacionales de terceros países, incluyendo miembros de Hamas que tienen presencia en Turquía. La inteligencia nacional turca, el MIT, identificó y detuvo a un ciudadano kosovar que manejaba la red financiera del Mossad en Turquía, transfiriendo fondos a través de países de Europa del Este, usando criptomonedas como capa adicional de encubrimiento. Y hay que mencionar también la dimensión del Vaticano, porque si hay algo en este escándalo que eriza los pelos de cualquier analista serio, es eso. Según las escuchas telefónicas policiales de la investigación italiana, Calamucci
Armuchi fue grabado diciendo que los israelíes estaban usando la mitad de los datos que compraban para combatir al grupo Wagner y que la otra mitad se la estaban dando al Vaticano. Al Vaticano. Al Estado soberano más pequeño del mundo, sí, pero también a la institución moral más influyente del planeta, con sus propias redes de información y sus propios intereses geopolíticos que trascienden cualquier alineación militar convencional. La inclusión del Vaticano en este esquema abre una ventana a una dimensión de la política internacional que los medios convencionales americanos casi nunca tocan, que es la del poder blando religioso e institucional como actor activo en el gran tablero geopolítico. Lo que Roma está haciendo al no permitir que este escándalo sea silenciado, al dejar que sus fiscales y medios continúen sacando capas de esta cebolla, es enviar un mensaje que va mucho más allá de Italia, es decirle al mundo, y particularmente a los actores de inteligencia que han operado en suelo europeo con la asunción de que los países huéspedes nunca realmente actuarían, que esa era terminó, que hay un nuevo nivel de intolerancia hacia las operaciones encubiertas que violan la soberanía y que involucran a redes criminales locales. El ministro de Relaciones Exteriores italiano Antonio Tajani lo dijo con una claridad pocas veces vista en el lenguaje diplomático europeo: intruir en la vida privada de las personas y luego usar esa información para fines financieros o políticos es una verdadera amenaza para la democracia. Y luego fue más lejos, advirtiendo que no podían excluir que esa información estuviera siendo usada por enemigos geopolíticos de Italia como Rusia u otros países. Esa declaración es fascinante en lo que dice y en lo que no dice. Dice que la operación fue una amenaza a la democracia italiana. Dice que la información robada podría estar en manos de adversarios. Pero no nombra directamente a Israel como el adversario, sino que lo incluye en una categoría junto a Rusia, lo cual, para un ministro de un gobierno generalmente alineado con Tel Aviv, es un movimiento político de una audacia considerable. Eso es lenguaje diplomático codificado, y cuando uno lo decodifica, lo que está diciendo es que Italia ya no está dispuesta a asumir que las operaciones del Mossad en su territorio son automáticamente legítimas o benévolas. Ahora bien, hay algo que me parece crucial señalar, y es la naturaleza exacta de lo que el Mossad estaba buscando en Italia, porque eso nos dice mucho sobre las prioridades estratégicas de Israel en este momento. Los agentes israelíes no iban a robar secretos militares de la OTAN, no iban a sabotear infraestructura italiana, iban a comprar información sobre el Wagner Group ruso y sus flujos de financiamiento en Europa, iban a conseguir datos sobre hackers rusos vinculados al Kremlin, y ofrecían a cambio inteligencia sobre ventas ilegales de gas iraní. Todo esto apunta a que el Mossad está intensamente preocupado por la expansión de la influencia rusa en Europa y por los lazos entre Rusia e Irán, que percibe como la amenaza existencial más inmediata para Israel. En ese sentido, los objetivos israelíes no eran Italia en sí misma. Italia era el medio, la plataforma, el territorio conveniente. El enemigo principal en la mente de los operativos del Mossad era Rusia e Irán, pero al usar a Italia como plataforma sin el conocimiento y consentimiento real del gobierno italiano, violaron la soberanía de un aliado, y eso tiene un costo. Y ese costo es exactamente lo que Roma está cobrando ahora. Este momento que estamos viviendo en 2026 es distinto a cualquier otro en la historia reciente de las relaciones entre los países occidentales y sus estructuras de inteligencia compartida. Porque lo que históricamente ocurría cuando el Mossad o la CIA o el MI6 cometían excesos en suelo aliado era que los gobiernos afectados los manejaban en silencio, en los canales diplomáticos traseros, sin escándalos públicos, sin investigaciones parlamentarias, sin declaraciones de ministros hablando de amenazas a la democracia. El contrato implícito era que los aliados protegen a los aliados incluso de sus propios errores. Ese contrato se está rompiendo y hay una razón profunda para eso, y esa razón es la erosión de la confianza en el sistema de valores que supuestamente unía a Occidente. Cuando un aliado te espía, cuando usa redes criminales en tu propio suelo para robarte información con la que potencialmente extorsionarte o venderte al mejor postor, cuando la información privada de tu presidente, de tu primer ministro, de los presidentes de tus cámaras legislativas aparece en las bóvedas de una empresa criminal privada que tiene acuerdos con una agencia de inteligencia extranjera, la pregunta que cualquier gobierno serio tiene que hacerse es: ¿cuánto tiempo más podemos seguir fingiendo que somos todos amigos? Y la respuesta de Roma, al menos por el momento, es ya no más.
Esto no significa que Italia vaya a romper con Israel. Los grandes cambios geopolíticos raramente son rupturas dramáticas y repentinas. Son acumulaciones de pequeños movimientos que gradualmente reconfiguran las relaciones de poder. Pero lo que sí significa es que el Mossad ya no puede asumir que Italia es territorio libre de consecuencias para sus operaciones. Significa que la red de impunidad operacional que las agencias de inteligencia occidentales y sus aliados han construido durante décadas en Europa está siendo desafiada desde adentro por los propios gobiernos europeos. Y eso, en el largo arco de la historia geopolítica, es enormemente significativo. Porque cuando los europeos empiezan a decir basta dentro del sistema occidental de inteligencia compartida, eso manda señales en múltiples direcciones. Manda una señal hacia Washington, que siempre ha actuado como el gran garante y coordinador de ese sistema. Manda una señal hacia Tel Aviv, que ha dependido de la benevolencia de sus aliados europeos para mantener sus redes operacionales en el continente. Y manda una señal hacia Moscú y Beijing, que están atentos a cualquier fractura en la fachada de unidad occidental, no para explotarla de manera oportunista, sino para calcular hasta dónde llega realmente el compromiso europeo con el proyecto colectivo de seguridad atlántica. Lo que está pasando en Roma es, en esencia, un momento de verdad, un momento en que la realidad de las relaciones internacionales, con toda su brutalidad y toda su complejidad, irrumpe en el espacio público a pesar de todos los esfuerzos de mantenerla confinada en los salones privados del poder. Y ese tipo de momentos importan, no porque un solo escándalo vaya a cambiar el mundo de la noche a la mañana, sino porque cada uno de estos momentos es un ladrillo más en la construcción de una nueva realidad geopolítica donde la soberanía nacional es tomada en serio, donde los aliados rinden cuentas unos a otros y donde la impunidad de las agencias de inteligencia, incluso las más poderosas, tiene un límite. Roma acaba de señalar ese límite y el mundo está tomando nota.